Hola chicos, estamos ahora con el tema de funciones pares y funciones impares. ¿Sí? Bien, una función par, ¿cuál es? Es la que tiene esta forma así. Una forma de una campana, puede ser hacia arriba o hacia abajo. Y la función impar es de la siguiente manera. Las funciones impares son aquellas, si yo trazo el eje de coordenadas, ¿no es cierto? Y, X, trazo una curva, por ejemplo así, y trazo otra curva, por ejemplo así, ¿ya? Entonces, esta función, que es toda la curva que está en anaranjado, se llama función impar. ¿Por qué función impar? Perdón. Sí, se llama función impar porque tiene esta forma. Si yo trazo una horizontal en cualquier punto de ella, así, o por acá abajo también, ya, esta función solamente la va a tocar, la recta la va a tocar en un solo punto, es decir, en este punto de aquí, en este punto, aquí, en el caso de la de arriba, y acá, en el caso de la de abajo, ¿sí? Entonces, de 1 a 1, esas funciones son funciones impares. Bien, viendo la gráfica de esta función, ¿sí? Es una función par, ¿sí? Es una función par porque para dos valores de x, aquí, por ejemplo, 1, y aquí estaría menos 1, le corresponde el mismo valor de y, que sería 1 y 1. En y, 1, en y, 1, y en x, menos 1, aquí sería menos 1, y acá estaría 1. Entonces, le corresponden para dos valores distintos de x, es decir, en este caso, menos 1 y 1 respectivamente, le corresponderían el mismo valor en y. Entonces, esta función, si nosotros trazamos una horizontal, vamos a graficarla más acá, aquí abajito. ¿Ya? La función es así, de esa manera. Listo. Esa es la función. Aquí está y, acá está x. Si nosotros graficamos una línea horizontal, vemos que la corta en dos puntos a esa gráfica. Aquí, por ejemplo, la corta en este punto y en el punto de acá. Y en la parte de abajo, en este punto y en el punto de acá a la derecha. Entonces, esa función por todos lados es una función par. Ya. La siguiente, podríamos decir que es una función impar, pero hay un problema. Hay un problema que aquí la función, si yo trazo una horizontal, ¿ya? Vamos a trazar una horizontal, aquí. Esta recta la corta en 3 puntos. 1, 2 y 3. Esa gráfica. Entonces la recta la corta en 3 puntos. Esa función no es, no es ni par ni es impar. Porque la corta en varios puntos. Entonces no es ninguna de las anteriores. ¿Sí? Ninguna de las anteriores. Entonces esta es la forma como usted puede, de una manera más rápida, ¿sí?, identificar si una función es par o si una función es impar. Es impar. Es par, perdón, cuando la línea horizontal la corta o la intersecta en dos puntos. Y es par cuando la intersecta solo en un punto cada vez que yo trazo. Por ejemplo, si yo trazo otra horizontal aquí, la corta solo en este punto de aquí. Entonces, esa función por todos lados es una función impar. Ahora, no es par ni impar cuando ya la corta en más de 3 puntos. Y aquí vemos que en la gráfica segunda, en esta gráfica de aquí, si la corta en 3 puntos, si yo trazo una horizontal, entonces esa función no es ni par ni impar. Además, que la forma, ¿sí?, que toma o el comportamiento que toma esa curva es extraño. Sube, baja y después se va para arriba. ¿Sí? Entonces esa función no es ni par ni impar. Listo, chicos. Hasta ahí el primer bloque de ejercicios. ¿Sí? Bien, chicos, ok, aquí tenemos el segundo bloque de ejercicios. Todos estos ejercicios son de tareas, así que usted lo puede ir revisando para que compruebe y confirme de que están bien hechas sus tareas, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el siguiente tema, ¿no? Determine cuáles de las siguientes funciones son pares y cuáles son impares. O sea, nos dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 funciones cuya forma está ahí, pues la primera x al cubo sobre x al cubo más 3. Y así sucesivamente, y tenemos que determinar si son pares o son impares. Vamos a ver la primera función, ¿ok? La función literal A.
Ya, esta función de aquí, para empezar, que es una curva, todas estas funciones son curvas. ¿Por qué? Porque tienen todos, están elevados a un exponente mayor que 1. Es decir, un exponente 4, exponente 2, exponente 3, exponente 5. Todas estas funciones son funciones curvilíneas. O sea, la gráfica es una curva. Bien, pero, ¿qué tenemos que hacer? Bien, tenemos que reemplazar el valor de la función por menos x. En vez de x, vamos a poner menos x. Donde veamos x, colocamos en vez de x, menos x. Bien, o sea, como tengo aquí x a la 3, entonces pongo menos x a la 3. ¿Ok? Ya. Como acá tengo x a la 3 más 3, entonces sería menos x a la 3. En paréntesis lo ponemos porque tiene un signo menos, no un signo negativo. Esa x, menos x más 3. ¿Ok? Listo. ¿Qué he hecho? He reemplazado el menos, la x. En vez de poner x, he puesto menos x. Hay que desarrollar esto. ¿Cómo lo desarrollamos? Ahí tenemos menos x elevado a la tercera es menos x. Recuerdo la ley de los exponentes, por menos x y por menos x. ¿Ok? Es decir, tengo que multiplicar ese menos x por sí mismo 3 veces. Entonces aquí tengo que tener mucho cuidado con los signos. Eso es lo que más me interesa aquí. Menos por menos me da más y más por menos me da menos. X por x, x al cuadrado y x al cuadrado por x, x a la tercera. Se suman los exponentes, ¿no? Entonces aquí tenemos 1 más 1, 2 más 1, 3 en exponente. Entonces me quedaría menos x a la tercera. Como ya tengo el resultado, que es el mismo aquí abajo me quedaría menos x a la tercera, ¿sí? Más 3. ¿Listo? Bien, entonces este signo menos yo lo puedo reemplazar, este signo menos yo lo puedo colocar también en la parte inicial de la función. Es decir, yo tengo función de menos x es igual a menos x a la 3 sobre menos x a la 3 más 3. Bien. ¿Ok? Bien, en ese caso tengo esa función ahí, de esa manera, ¿sí? Luego le puedo cambiar también el signo a el valor de aquí abajo, al menos 3, y como serían menos y menos, me caería positivo. Y aquí caería más 3, ¿ok? Listo, le he cambiado el signo, ¿sí? Y de esa manera me doy cuenta que si yo reemplazo a la f con menos x, entonces función de menos x me va a dar igual a la función de x positiva. ¿Sí? La función de x positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que al reemplazar la menos x y hacer los cálculos, me va a dar la misma función x, es decir, esta función de aquí. Entonces, como f menos x igual a f de x, es decir, esa función es una función para. Mire aquí tenemos este ejemplo, tenemos tenemos la función de x al cuadrado menos 3, ¿ok? Entonces, x al cuadrado menos 3, yo le cambio el signo a la x y resulta que me da el mismo valor x al cuadrado menos 3, y entonces f de menos x es igual a f de x, con lo que concluimos que esa función es una función para. ¿Listo? Entonces aquí podemos decir que esta función a es una función para. A es para. ¿Listo? Y así vamos a proceder con los demás ejercicios. Vamos a reemplazar a la x por menos x y vamos a ver. Si nos da f menos x, así, perdón, si nos llega a dar este valor, ya le voy a explicar. Si nos da f de menos x, o sea, reemplazar la x por menos x, y nos da igual a menos f de x, ¿ok? Entonces este valor sería, esta función sería una función impar. ¿Listo? Entonces vamos a colocar aquí las condiciones, aquí. Vamos a colocarlas aquí. Ya.
Si f de menos x, al reemplazarla yo con menos x, me da la función, me da menos función de x, es decir, la función con cambiado el signo, ¿sí? Porque eso es menos función de x. Menos quiere decir que le cambio el signo. Esta función es impar. Sería una función impar. Pero si yo reemplazar por menos x a la x, es decir, f menos x, entonces la función, si resulta ser la misma función x, me quedaría igual, entonces esa función es una función par. Listo. Ya vimos que la primera función es una función par. Vamos a ver la siguiente función, ¿ok? Vamos a borrar aquí y vamos a hacer los cálculos algebraicos para definir si esa función, las siguientes funciones son pares o impares. Bien, chicos, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vamos a hacer literal C. Vamos a hacer literal C, este literal de aquí. Tenemos h de x es igual a x al cubo menos 4x. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que reemplazar a la x por menos x. Por eso ponemos h de menos x. Cuando ponemos así h de menos x entre paréntesis, quiere decir que al valor de la x, de la función h de x, los valores de la variable independiente, que es la x, le vamos a cambiar el signo, ¿sí? A cada uno de esos valores. Solo a las x, no a los números. Entonces aquí tengo que h menos x igual, como está x es positivo, le ponemos x negativo, x elevado a la 3, menos x elevado a la 3, menos 4 por, le ponemos en paréntesis, menos x. Recuerden que siempre les digo, cuando tengan un término negativo, enciérralo en paréntesis, para que pueda hacer las multiplicaciones correctamente, principalmente por los signos. Bueno, desarrollamos esto, menos x elevado a la tercera, o menos x elevado al cubo es menos x. Ya tenemos el primer valor. Y aquí tenemos una multiplicación de dos signos, menos por menos me da más, por eso sale aquí positivo, menos por menos me da más, y 4 por x sería 4x. Entonces, si yo me doy cuenta, es la misma función h de x, pero cambiado el signo, es decir, esto es igual a menos h de x. ¿Por qué menos h de x? Porque si yo coloco menos y coloco la función h de x, es decir, x al cubo menos 4x, ¿cuánto me va a quedar? El signo menos implica que todos los factores del paréntesis van a cambiar de signo, todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces quedaría menos x al cubo y más 4x más 4x. Entonces estoy comprobando que h de menos x es igual a menos h de x. Es decir, la función h de menos x va a ser igual a menos la función h de x, cambiado el signo. Entonces, en ese caso, según la norma, si f de menos x me da menos f de x, es decir, h de menos x me da menos h de x, esta función es impar. Ahí me doy cuenta que esa función es impar. ¿Ok? Entonces C es una función, la literal C es una función impar. ¿Ok? Bien, chicos, vamos a hacer el siguiente. Seguimos adelante con el siguiente ejercicio, el literal B, este de aquí. Ya tenemos que la función g de x es igual a x al cuadrado más 4. Obviamente es una función cuadrática porque la variable independiente, es decir, la x, está elevado al cuadrado, a un exponente mayor que 1. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos dicen que tenemos que reemplazar la x por menos x. Entonces ponemos g de menos x, porque vamos a reemplazar donde esté la x en esa función por menos x. Entonces aquí ya reemplazamos por menos x aquí, ¿sí? Menos x elevado al cuadrado más 4. Al desarrollar esto, nos damos cuenta de que el menos x está elevado a un exponente al cuadrado, es elevado a la 2 al cuadrado. Entonces tengo que multiplicar esa menos x por sí misma dos veces, ¿no es cierto? Esa menos x por menos x. Y eso acá me da igual, menos por menos me da más, y x por x, x al cuadrado. ¿Sí? Entonces me da x al cuadrado más 4. Entonces me doy cuenta que en los dos casos, tanto cuando pongo x positiva como cuando pongo x positiva, cuando pongo x negativa, es decir, en el caso de g de x y en el caso de menos g de x, me va a dar el mismo valor, x al cuadrado más 4. Entonces yo puedo decir que g de menos x es igual a g de x, es decir, esta
es igual a esto. ¿Ok? G de menos X es igual a G de X. Cuando tengo ese caso, es una función par. Entonces, podemos entonces deducir que la B, literal B, es una función par. ¿Ok? La B es una función par. Listo. Hagamos el siguiente, chicos. Ok, entonces ya tenemos aquí la función j de x literal e. J de x igual a x a la quinta menos x a la 3. Es decir, x a la quinta menos x al cubo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que hemos estado haciendo. Reemplazar a la x por menos x. Al reemplazar a la x por menos x, nos quedaría menos x elevado a la quinta menos x elevado al cubo. ¿Sí? Aquí sería así, menos x elevado al cubo. ¿Ok? Listo. Cuando el exponente es un exponente impar, como el caso del 5 y el caso del 3, el signo siempre va a ser, si tengo una cantidad negativa elevado a un exponente impar, el signo va a dar negativo. El resultado va a ser negativo, en este caso tendría menos x a la quinta y menos x al cubo. Pero todavía me falta hacer un paso más, que es el tema del signo. Estos dos signos aquí, tengo que eliminar ese paréntesis y me quedaría menos por menos, me quedaría más. Por eso sale más aquí, más x a la 3. Entonces me doy cuenta que me han cambiado el signo, ha cambiado el signo de tanto de la x a la quinta, ha quedado en menos x a la quinta, y que menos x a la 3 ha quedado en más x a la 3. Es decir que j de menos x, es decir, la función j menos x es igual a menos la función j de x. ¿Por qué? Porque le ha cambiado el signo a todos los términos. Entonces quedaría así, que f de menos x igual a menos f de x, es decir, j de menos x es igual a menos j de x. Es como yo le pusiera el signo, le colocara el signo menos ahí. Entonces me quedaría que esta es una función par. ¿Sí? Perdón, esta es una función impar. También es una función impar. ¿Listo? Entonces, este sería, claro, E es una función impar. Aquí está. E es una función impar. Bien, de esa misma manera, usted puede hacer los otros dos ejercicios, ¿sí? Y usted va a poder deducir, ¿sí? Y llegar a la conclusión de si esa función es par o es impar. Bien, continuamos con el siguiente bloque. Ahí tenemos el siguiente bloque, nos dice modelación, que es decir, completa las gráficas según el tipo de función que representa cada una. ¿Sí? Es decir, en la función, esta función de aquí, la primera gráfica, la gráfica literal A, tenemos que completar esta gráfica de tal manera que se nos convierta en una función impar. Y la gráfica de abajo en una función par. Entonces, para una función impar, recordemos que yo les decía al inicio de la tutoría que si yo tengo una función, así por ejemplo, una curva, ya que tiene estas características, así, esa función es una función impar. ¿Por qué es una función impar? Porque al momento de que yo gráficamente trace una vertical en cualquier punto, me va a cortar a esa curva en este único. Vamos a hacerlo de otro color para que quede más explicado esto. Ahí, eso. Entonces una horizontal así y otra horizontal, por ejemplo, aquí abajo. Ya, y me va a cortar a la curva solamente en un único punto. Esta es la función impar. Entonces, para que esta función quede impar, como está aquí, entonces lo que tenemos que completar es lo mismo, pero para abajo. Así. Entonces, ahí ya estaría completada la función impar. Ya hicimos este primer ejercicio. Vamos con la función par. Cambio la función par. ¿Cómo es la función par? Vamos a graficar. Esto es más un método gráfico, ¿no? Ahí tenemos un eje, Y y X, ¿ok? Tenemos una función impar, sería de esta manera. Perdón, una función par, esa es la que nos están pidiendo. Bien, si yo grafico una recta o una horizontal que atraviese las dos, a la curva en dos puntos, mire, la va a cortar en dos puntos. Aquí arriba en estos dos puntos y abajo en estos dos puntos también.
Entonces, en ese momento, esa es una función para. Entonces, para que esta función del ejercicio, la que está aquí en el recuadro, se nos haga par, tenemos que completarla así nomás para arriba. Eso. Y ahí en ese momento quedaría listo como una función, quedaría representada como una función para. Bien, chicos, eso sería todo. Listo. Espero que haya sido de utilidad la tutoría. Estaremos así enviando más. Y cualquier duda, cualquier inquietud, me puede escribir a mi WhatsApp personal. ¿Sí? Y siempre tengan confiando en Dios que todo salga bien. Adelante en sus estudios, chicos. Dios me los bendiga.